Capítulo 55. Las dos cumbres. Con el paso del tiempo desde que Aizen se estrelló contra la luna de miel de Daisuke y la duplicada de Rukia, el día de la cumbre a la que había invitado al joven emperador a unirse finalmente había llegado. El sitio para ello vio a Aizen elegir una pequeña isla deshabitada que serviría como terreno neutral para todos los involucrados. La lista de invitados que asistieron incluyó a Amelia como la mano derecha de Aizen, la princesa dorada Renner Teyer Chardellon Rile Baiself, el Zero Espada Nasdagar Kidrunart, el Platinum Dragon Lord Saindorcus Baision y otros dos de su elección, Talpi con su descendiente Elite, el dragón marino Carby Lagama, y Daisuke con dos guardaespaldas propios. Si bien todos los participantes habían sido informados del lugar de la reunión, Renner carecía de medios para llegar ella misma. Además, ella estaba actualmente bajo la atenta mirada de Nazarik. Lo que significa que antes de que comenzara la reunión, Aizen y Amelia se dispusieron a encontrarse con la princesa en el Palacio de Valencia en la capital para una reunión informal, que les permitiría recuperarla. Al llegar al palacio, Aizen y Amelia como socios conocidos fueron llevados a ella. Aizen recibió varios comentarios en voz baja sobre lo diferente que se veía sin sus lentes y con su cabello ahora peinado hacia atrás. Una criada los condujo a una habitación de tamaño mediano, donde finalmente fueron recibidos por la princesa Renner y su guardaespaldas Klim. La primera se sentó junto a una mesa redonda con otras dos sillas vacías alrededor, y su juego de té encima, mientras Klim estaba detrás de ella. Bienvenidos. Ha pasado algún tiempo desde que nos conocimos. Renner saludó dulcemente. Bienvenido. Klim añadió con una cordial reverencia. Es usted demasiado amable, mi señora. Nos alegra que tenga tiempo para nosotros. Amelia saludó con su propia reverencia mientras Aizen seguía silenciosamente su ejemplo. Oh, no lo menciones. Ven a sentarte. ¿Y Klim? ¿Puedes dejarnos un momento? Te llamaré más tarde. Renner preguntó, mirando a Klim con una cálida sonrisa que podría derretir el corazón. Oh, por supuesto. Como desees. Klim dijo, sonrojándose levemente mientras se despedía. Cuando Aizen y Amelia se acercaron al Renner sentado, los agudos sentidos del Shinigami y las nuevas habilidades de Amelia, debido al tiempo que pasó con Aizen, les permitieron sentir y, en el caso de Aizen, ver al demonio de las sombras que residía dentro de la sombra de la princesa. Esta era una de las formas en que Nazarik la vigilaba y una de las razones por las que ya no podía intercambiar información libremente con ellos. Vaya, pensar que Lady Amelia no era la encargada de los espada. Renner se rió entre dientes, mientras sus invitados tomaban asiento. Seamos honestos, si no fuera por mi moneda, influencia y conexiones, no habría mucho de lo que estar a cargo. Amelia se rió entre dientes, mientras Aizen se servía un poco de té para él y para ella. Me inclinaría a decir lo mismo, si no fuera por venir a usted con la idea. Dijo Aizen, tomando un sorbo de su té. Pero lo acabas de decir. Ella gruñó en respuesta, mientras Renner se reía entre dientes. Aún así, es una pena que haya decidido trasladar su centro de operaciones a otro lugar. Renner comentó casualmente. No queremos ofender, Lady Renner, pero es un hecho que el reino no es lo que solía ser después del disturbio demoníaco. Con tanto perdido en riqueza y vidas. Ahora más que nunca, nuestras tierras son menos atractivas a otros, incluso a nuestra propia gente. Así que decidimos mudarnos a una zona más tranquila por el momento. Amelia informó en tono profesional. Ah, no hay necesidad de explicar. Lo entiendo. El disturbio demoníaco fue de hecho un gran golpe para nuestra nación. Probablemente mucho mayor, si tú y los tuyos no hubieran estado allí. Pero a medida que nos alejamos de él, solo tenemos más para reconstruir. Lo que se suma al daño que el imperio nos inflige durante las guerras anuales. Quizás es hora de moverse, princesa. Dijo Aizen, consiguiendo una risa nerviosa de Renner. No puedo. Después de todo, como parte de la familia real tengo mucho que hacer, incluso la idea de, por ejemplo, ir al Reino Santo de Roble para tratar de formar una alianza no es factible. Ellos tienen sus propios problemas, y no están tan inclinados a formar alianzas con una nación como la nuestra. La princesa informó. Unas vacaciones entonces. De cualquier manera, hemos venido a asegurarles personalmente que nada cambiará ahora que soy el rostro de los espada, y que de manera similar podemos contar con su continuo patrocinio. Eso no es un problema en absoluto. Siempre vi a los espada como gobernados por ustedes dos, así que eso no será un problema. Renner informó, dándoles una pequeña sonrisa mientras bebía su té. Mientras la pequeña charla continuaba, Aizen mantuvo su atención en el demonio de las sombras de Renner, esperando pacientemente el momento perfecto para poner su plan en acción.
Simultáneamente, se concentró en sentir algo similar a la magia de adivinación, ya que era completamente posible que alguien también estuviera inspeccionando a Renner desde lejos. Si bien no sentía que nadie estuviera viendo cómo se desarrollaban las cosas, Aizen no iba a arriesgarse a que eso sucediera mientras se marchaban a la cumbre. Después de evaluar la situación, Aizen finalmente actuó, y sus ojos se encontraron con los del Shadow Demon cuando miró al Shinigami. Teniendo en cuenta el hecho de que ahora esto era todo lo que Aizen necesitaba para activar su hipnosis perfecta. Antes de que pudiera registrar el hecho de que Aizen lo había visto, el demonio de las sombras fue hipnotizado y se le hizo ver cómo se desarrollaba una conversación perfectamente natural. Los preparativos están completos. Ahora, pongámonos en movimiento. Achigiesgai. Al activar el hechizo llamado Kid, Aizen erigió una barrera que se extendió hacia las paredes internas, borrando el interior de la habitación de la conciencia interna de los demás. Naturalmente, este hechizo solo podría activarse por unos momentos en caso de que alguien percibiera alguna inconsistencia. Por eso, cuando activó el hechizo, Amelia usó su propio anillo para enviar una orden a las noches. Tan pronto como se activó el hechizo, un Senkaimon se abrió a las noches, y del interior emergieron 3 copias perfectas de Aizen, Amelia y Renner. No eran muy diferentes a los duplicados artificiales que Aizen había creado de las personas que conocía. Sin embargo, estas eran, por el momento, creaciones de un solo uso, destinadas a quedarse aquí y mantener una conversación durante el tiempo que duró la reunión. Oh. No recordaba haber hablado de esto. Renner se rió entre dientes con una sonrisa ligeramente torcida mientras contemplaba la copia casi perfecta de sí misma. Podemos discutir eso más tarde, pero si lo desea, Lady y Renner, por favor use este anillo. Nos vamos ahora. Amelia dijo, dándole a Renner un anillo similar al de ella. Muy bien. Ustedes 3 deben actuar normalmente durante el tiempo que estemos fuera. No importa lo que suceda hasta que regresemos. Dijo Aizen, mirando a los duplicados recién llegados. Como desees, Aizen-sama. Dijeron con una reverencia al unísono. Poniéndose su anillo, Renner siguió a Aizen y Amelia a través del portal, mientras los duplicados tomaron sus asientos, reanudando la conversación mientras Aizen levantaba el hechizo de Kido. La hipnosis sobre el demonio se mantuvo mientras se unía al doble de Renner, como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, cuando Renner se encontró en las noches, comenzó a comprender mejor de lo que Aizen y Amelia eran realmente capaces, casi perdiendo el control de su comportamiento habitual ante la grandeza del lugar en el que ahora se encontraba. No imaginé que su vida fuera más interesante que esto. En ese mismo momento, pronto estaría en marcha otra cumbre. Después de enviarle un mensaje en forma de 2 elfos oscuros montados en la espalda de un dragón, uno que mató a más de 100 con un solo hechizo, el emperador Hirknif Runefarlor del Mix del Imperio Baarut se dirigió a Nazarik sin incidentes. Por supuesto, uno no podía simplemente esperar que el líder de otra nación simplemente se adentrara en el territorio de una nación hacia la que él era técnicamente hostil. Así que hicieron el viaje disfrazando su convoy para que parecieran una banda de mercenarios si alguien los veía. Al llegar a una llanura cubierta de hierba llena de colinas, fueron recibidos por 2 bellezas en Yurialpa y Lupus Regina Beta de las Pléyades Battlemites. Hirknif y su séquito recibieron otra muestra clara del poder ejercido por Ainzo Algoun, ya que parecía ser capaz de cambiar fácilmente el clima por poco más que la comodidad de sus invitados, e incluso pudo controlar legendarios no muertos en muerte. Caballeros, y en números que desafiaban el sentido común. Todo con el fin de realizar tareas serviles, como preparar mesas y bebidas para el emperador y sus acompañantes. Mientras Hirknif se sentaba en una de estas mesas, el mago de la corte imperial Fluder Paradine se sentó en una mesa a su izquierda, y al frente 2 caballeros imperiales que lo acompañaron en Basiuot Peshmel y Cuyervo Palantinen. Las bebidas que les habían dado eran realmente otra cosa, el equilibrio perfecto de sabores, capaces de calmar el corazón tan rápidamente, que incluso Fluder se calmó después de haber visto tal demostración de poder mágico al controlar a los caballeros de la muerte. Hirknif también participó de esta bebida y, aunque lo calmó, todavía estaba bañado en varias preocupaciones con respecto a esto y muchas cosas. Naturalmente, esta situación con Ainzo Algoun no fue nada favorable. Especialmente cuando era lo suficientemente poderoso como para emocionar a Fluder, eso significaba que este ser no era algo para tomarse a la ligera, y no sería fácil encontrar una manera de influir en él. El joven emperador siempre se había creído capaz de leer a la gente, para saber lo que querían y utilizarlo en su beneficio, si tenía la intención de utilizarlos.
Sabía que Ainso o algo aún tenía mujeres hermosas y poder, por lo que estos no eran ángulos que pudiera usar para ponerse de su lado. En este punto, solo podía esperar que las cosas permanecieran en calma así, y que la cabeza del noble que había enviado a los trabajadores a la tumba ayudara a apaciguar a su gobernante. Al mismo tiempo, Hirknif miró a Kullervo y se acordó de la espada. De cómo el hombre conocido como Aizen, junto con Amelia, le habían robado a Leinas justo debajo de él. Además, el progreso de los espada en el reino dragón también estaba arruinando las expectativas que tenía para esa guerra en particular. Esta fue también otra situación en la que analizaría a estas personas para encontrar una manera de usarlas. Sin embargo, al enterarse recientemente de que Aizen era el que lideraba el grupo, y al pensar en la partida de ajedrez que tuvo con el hombre, Hirknif se encontró sin formas de acercarse a Aizen. Simplemente había algo en él que lo hacía sentir tan inalcanzable. Como si no pudiera dejarse influir por el dinero, el poder o las mujeres a menos que quisiera. Y una inquietante sensación de que él sería el que bailaría con su melodía si lo intentaba. Incluso si las bebidas eran buenas para calmar el corazón y el alma, lo suficiente como para que a Hirknif casi no le importara irse a casa solo con esto, estaba claro que recientemente las cosas no iban exactamente de acuerdo con sus deseos. Sin embargo, el joven emperador pudo ocultar estas dudas e incertidumbres, de modo que quienes lo rodeaban no captaran ni comentaran sobre su disposición. Sobre todo porque tenía sentido para él estar un poco preocupado dada la situación actual. Gracias por esperar. Ain-sama, ha terminado sus preparativos. Por favor, ven por aquí. El que habló fue Yurialpa, indicando a los invitados de Nazarik que el tiempo de las bebidas había llegado a su fin. Luego la siguieron a ella y a Lupus Regina a través de un portal para encontrarse con el último de sus seres supremos, y Hirknif solo podía esperar que su guerra de palabras con este misterioso lanzador de magia no fuera el fin del imperio Baharut. Cuando Hirknif y su grupo entraron en Nazarik, en la isla donde la cumbre de Aizen iba a tener lugar, se abrió un portal de las noches, y desde adentro emergieron Aizen, Amelia y Renner. Salieron al interior de una carpa grande e inmaculada de color azul y verde, donde dentro había una mesa redonda con capacidad para al menos 13 personas. Que actualmente tenía 3 asientos vacíos. Los recién llegados fueron los últimos en llegar. A la derecha de la abertura del portal estaba Juno, de pie en silencio por sus superiores. Los recién llegados tomaron sus asientos, con Aizen en el centro de ellos, Renner a su izquierda y Amelia a su derecha. Sentado junto a Amelia estaba Talpi en su forma humana y su descendiente Eilite, ambos con prendas caras y resistentes. A la derecha de Eilite estaba Rigrid Verskaurau, el ex miembro de los 13 héroes y ex líder del equipo de aventureros de rango Adamantita Blue Rose. Junto a ella estaba la armadura que servía como avatar del señor dragón platino, Saindorcus Vision. A su derecha había otra extraña figura acorazada de color rojo, Enasuta Indra. El líder de Red Drop y el tío del actual líder de Blue Rose, la Kyusalvein Dale a Indra, incluso cuando estaba sentado, su armadura de 3 metros de altura se elevaba sobre la mayoría de los presentes. Sentado junto a Asut estaba el NPC Dayukita, y naturalmente junto a él estaba Daisuke Goto, el joven emperador de la nación sureña de Koka no Shinku Kokai. Actualmente estaba vestido con túnicas que parecían ser de mayor calidad que las de Talpi, con el cabello recogido en una cola de caballo y un tocado adornado. Esto dejó en claro cuál era su posición y quién podría ser, si uno estaba lo suficientemente familiarizado con el sur. A la derecha de Daisuke estaba Doppo Ukita, y sentado a su lado, luciendo algo nervioso y fuera de lugar, estaba la forma humanoide del dragón marino, Carby Lagama. Siendo este un hechizo de transformación que aprendió del señor del dragón brillo en un comercio realizado en sus aguas. Si bien la mayor parte de su cuerpo estaba cubierto por una capa ornamentada, su forma humanoide tenía el pelo largo y rubio con puntas azuladas, brillantes ojos dracónicos, una sonrisa llena de dientes y escamas a lo largo de su cuello y frente. Junto a él estaba la armadura que servía como avatar del Cero Espada y el señor del dragón de la catástrofe, Nasdagar Kidrunarks. En general, fue una alineación excelente e imponente, aunque también fue bastante silenciosa. Ya sea porque el Sea Dragón se sintió abrumado en presencia de 2 Dragon Lords, o porque Nasdagar todavía tenía sentimientos de hostilidad hacia Platinum Dragon Lord, o porque dicho Dragon Lord se estaba orientando con todos en esta área, y cansado de muchos de ellos, y ellos lo mismo de él. Bienvenidos. Me gustaría agradecerles a todos por venir aquí. Dijo Aizen, dando a sus invitados una breve reverencia. Ha pasado un tiempo desde que escuché algo de ti, Aizen.
Entonces, pensé que sería lo mejor por venir. Aún así, estoy asombrado de las personas que has logrado reunir aquí. No sé, puedo decir que son formidables, de una forma u otra. Saindorcus comentó en un tono neutral. Por eso sugiero que empecemos con las presentaciones. Empezando por mí. Como todos ustedes saben, mi nombre es Aizen. Suke Aizen. Soy el líder de los Espada. Aizen dijo en tono diplomático. Amelia Bedelia Aigner. Comerciante ocasional y mano derecha de Aizen. Amelia dijo con una sonrisa cómoda mientras hacía una inclinación de cabeza. Talpi. Llegué a este mundo hace unos 300 años desde un lugar llamado Yggdrasil. Residí en una pequeña isla y he vivido allí como su dios y protector durante la mayor parte de ese tiempo. Eilite. Soy la reina de dicha isla, y su descendiente. Miro a las personas que son los descendientes de las mujeres que fueron salvadas y llevadas por primera vez a la isla por Lady Talpi. Ya veo, y eso significaría que eres el creador de los profundos, ¿correcto? Junto con las varias naves que desaparecieron en esa área y los pocos hombres que eventualmente serían encontrados. Preguntó Saindorcus, llamando la atención del dragón marino. Así es. Ayudan a mantener la isla y su gente a salvo. Los hombres que tomamos sirvieron en gran parte para el mismo propósito. Talpi respondió honestamente. Siempre había sospechado que era uno de los tuyos el responsable de esto. Así que eres un jugador. ¿De qué otra manera podría una isla desaparecer así? El señor dragón comentó en un tono sospechoso. Deberías preocuparte por la forma en que le hablas a Nuestra Señora. Eilite gruñó en respuesta. Eso es suficiente por ahora. Es cierto que sucedieron cosas en el pasado, pero si estás tan bien conectado como pareces estar, sabrás que las cosas han estado cambiando. Talpi replicó con calma. En efecto. El señor dragón murmuró, dejando que las presentaciones continuaran. Ara. Ha pasado algún tiempo desde que vi una reunión tan enérgica. Soy Rigrid Verskaurau, un conocido de Rilen. Mi nombre es Saindorcus Baision, también conocido como el Señor del Dragón Platino. Soy uno de los consejeros de los estados del Consejo de Argland. Y los antiguos miembros de los 13 héroes, ¿correcto? Aizen añadió con una sonrisa de diversión ligeramente velada. Oh, eso fue hace algún tiempo. Ahora solo soy una anciana. Rigrid respondió, riendo entre dientes ante las payasadas de Aizen. Estás bastante bien informado, Aizen. El señor del dragón platino reflexionó. Hay fragmentos de información aquí y allá. Valikaas también fue de gran ayuda para nosotros. Aizen respondió con calma. ¿Valí? Oh, sí. Evileye mencionó lo que pasó con él, es bastante triste ver que las cosas salen así. Dijo Rigrid con un suspiro de cansancio. El señor del dragón platino permaneció en silencio. Estaba más claro que nunca que Aizen era un individuo muy problemático y poderoso. Tanto es así que comenzó a reflexionar sobre cómo podría poner fin a lo que sea que estaba tratando de hacer. Asuta Indra. Soy miembro y líder del grupo de aventureros de rango adamantino, Red Drop. Es un placer conocerlos a todos. Esa armadura que estás usando, es bastante interesante. Talpi señaló mientras acunaba su barbilla con la mano derecha en contemplación. Gracias. También me gusta mucho lo que llevas puesto, dijo Asut coquetamente mientras se reía entre dientes. No soy de los que presumir, pero soy descendiente de uno de los 13 héroes, esto es algo que se ha transmitido a través de mi familia. Añadió en un tono más serio y directo. Es uno de los varios artículos de Yggdrasil que se les dio a los héroes. Saindorcus agregó en un tono melancólico, casi nostálgico. Entonces, por eso me pareció familiar. Comentó Talpi. De hecho. También he visto armaduras similares. Añadió Daisuke a un lado. Reanudamos, entonces. Soy Dayukita. Soy Doppo Ukita. Algunos se sorprendieron de que Doppo hubiera hablado antes que la persona a su izquierda, habiendo roto el orden de las presentaciones, pero aquellos que estaban algo familiarizados con la Nación del Sur entendieron por qué Dai y Doppo no se permitían tener la última palabra ante el hombre que estaba sentado. Entre ellos, soy Daisuke Goto. Emperador de Koka no Shinku Kokai y descendiente de alguien de Yggdrasil. Resultó que, de hecho, Daisuke era la persona que algunos en la mesa consideraban que era, y ver que Aizen podía al menos conseguir que alguien de su categoría asistiera a esa reunión fue otra demostración de sus habilidades. Soy Karby Lagama, también conocido como el dragón marino. Es un honor poder estar en el mismo lugar que dos señores dragón. Mi nombre es Nasdagar Kidrunarx. También me conocen como el señor del dragón de la catástrofe y uno de los espada. Y yo soy Renner Teyer Echar de Lonry Leviself.
Tercera princesa del reino de Reestise. Es un honor conocerlos a todos. Una alineación muy impresionante, Aizen. Pocos son los que podrían reunir incluso a la mitad de la gente aquí. El señor del dragón de platino comentó neutralmente. ¿Te sientes amenazado? ¿Ya planeas apuñalar a Aizen-sama por la espalda? Nasdagar gruñó. No dije tal cosa. No es necesario. Está en tu naturaleza, el espada fue a discutir, mientras Aizen levantaba su mano. Es suficiente. Ahora que nos conocemos, creo que ha llegado el momento de revelar más sobre mí y las personas que trabajan conmigo. Dijo Aizen, con un tono tranquilo. Ese es un buen punto. Tengo mucha curiosidad por saber qué le pasó a Rillen y por qué no me siento muerto sobre él. Rigrid dijo en un tono más formal, mientras Aizen respondió en uno más cordial. Por supuesto. Como algunos de ustedes ya saben, vengo de otro mundo conocido como Sociedad de Almas, que no está relacionado con Yggdrasil. Allí, soy lo que se conoce como Shinigami. De los cuales también se nos conoce como segadores de almas o dioses de la muerte. Mis poderes se basan en la energía del alma, por lo que puede parecer similar a la magia salvaje de los señores dragón. Puedo usar una variedad de técnicas, incluidos los hechizos conocidos como Ki. El nombre que se le da a la fuente de la energía usada para los hechizos es Reiryoku, que se usa como la fuente de mi poder. La presión aplicada por dicho poder se llama Ryatsu, y afecta no solo al plano físico, sino también al espiritual. Fue una suerte que Tsaindorcus no estuviera allí en persona, o su rostro delataría lo sorprendido que estaba por todo esto. Saber que Aizen venía de una ubicación completamente nueva y poseía un poder que era nuevo en este mundo. Además del hecho de que él era un dios de la muerte, lo que le hizo preguntarse qué tan literal era cuando en el pasado, los jugadores solo eran como dioses en sus poderes. El dragón marino también se sorprendió muy abiertamente, especialmente cuando sintió el Reiatsu de Aizen cuando se conocieron. Renner simplemente sonrió, ya que esta nueva información solo se sumaba a por qué había decidido respaldar completamente a Aizen, y ahora a Nazarik como su doble agente. Ah, ¿y cómo terminaste aquí? Preguntó Rigrid, muy clara y comprensiblemente sorprendido. Estábamos al final de una guerra, y yo en ese momento luchaba contra un enemigo muy poderoso con habilidades que alteran la realidad. Y por lo que tengo entendido, usó sus habilidades para deshacerse de mí literalmente. Me imagino que tomó bastante un poco de esfuerzo de su parte para romper los límites entre dimensiones para arrojarme aquí. Tengo algunas otras sospechas, pero sin forma de volver atrás, eso ya no es relevante. ¿Y eres el único enviado aquí? Asud preguntó en un tono neutro, todavía aturdido por el impacto de esta revelación. De hecho, habría sabido si hubiera alguien más como yo cerca. Aizen respondió, haciendo una pausa en la contemplación antes de continuar. Cuando llegué aquí, conocí a Amelia y desde ese momento ella me enseñó sobre este mundo, y construimos la espada. Ahora, los espada eran personas con las que me crucé o buscaba activamente por varias razones. Vi en ellas grandes potencial y habilidad, y fue por eso que les ofrecí la oportunidad de tener mayor poder y ayudarme. Para darles ese poder usé esto. Haciendo una pausa, Aizen se quitó la camisa abotonada, revelando el Gyoku, brillando intensamente bajo la atención de los presentes. Los dragones sintieron naturalmente la presencia similar a la magia salvaje que emanaba. Especialmente cuando era tan intenso en el poder que parecía contenido en él. Renner observó con gran interés, hasta el punto de que su fachada habitual estaba a punto de caer cuando su emoción comenzó a apoderarse de ella. En este punto, incluso Rigrid estaba mirando a las personas con las que venía queriendo ver lo que pensaban, incluso si ninguno de ellos tenía una expresión visible. Talpe y Elite guardaron silencio porque ya sabían algunas de estas cosas y otras simplemente se aclararon. El Gyoku es una parte de mí, y lo que solía tejer el cuerpo de la espada con el cuerpo de otra cosa, resulta en lo que ves ahora. Una pequeña cantidad de fracciones similar, mientras que el resto está compuesto de seres artificiales, construido para este propósito. Tsaindorcus y Rigrid intercambiaron algunas miradas, y lo mismo sucedió entre Daisuke y los dos NPC que lo acompañaban. El poder que describió Aizen podría muy bien compararse con lo que ellos conocen como un objeto de clase mundial. Algo que nuevamente indicaba el poder y la amenaza que Aizen podría representar. En el caso de Tsaindorcus, era una preocupación aún mayor ya que los objetos de clase mundial podían usarse para contrarrestar los poderes de magia salvaje, y esto le hacía temer que esta extraña joya también pudiera proporcionar a Aizen un tipo de protección similar. Hacer planes potenciales para contrarrestar a Aizen es casi discutible. Casi.
Entonces, ¿tejiste a Riley con un no muerto? Preguntó Rigrid mientras la comprensión comenzaba a surgir en sus rasgos. Eso es correcto. No fue fácil, ya que el cuerpo de un no muerto se desmoronó hasta convertirse en polvo en su extremo, pero pude mantenerlo y usarlo en Riley. ¿Qué tipo de no muerto era? Por curiosidad dada su posición como el primer espada clasificado. Preguntó Psaindorcus. Un señor supremo. Aizen respondió casualmente, obteniendo varias expresiones de sorpresa en respuesta. Entonces, eso explica por qué Dao aún no ha resurgido. El señor del dragón platino reflexionó, obteniendo una sonrisa de Amelia y Aizen. ¿Dao? Preguntó Daisuke. La leyenda se hizo realidad. Un overlord que ocurre naturalmente. Por supuesto, era una existencia antigua de un tiempo antes de magia de nivel y cosas como el desove natural de muertos vivientes eran mucho menos comunes. Él engendró como un simple Elder Lich, pero pasó su alimentándose del maná de otros, hasta que después de varios siglos se convirtió en un overlord. Al menos, esa es la teoría. Hay una variante más fuerte de no muertos llamada Pnig Lich, pero él estaba muy por encima de ellos. Lo que se sabe es que poseía maná dentro de él, que usaba como combustible para los hechizos que usaba. Hechizos a los que accedió a través de runas hechas por él mismo, que grabó en su cuerpo. No muy diferente de la runecraft practicada por los enanos. Kufufuf, dios de la muerte en verdad. Renner se rió con altivez. Fue en este momento cuando cayó la máscara de Renner, y su verdadera naturaleza quedó clara para todos los presentes. La conmoción atravesó al señor del dragón platino, Rigrid y Asut, ya que conocían la personalidad pública de Renner, por lo que la expresión retorcida que tenía ahora iba en contra de todo lo que se creía sobre ella. Daisuke y sus NPS también estaban perturbados, pero sabían que esta no sería la primera vez que una familia importante produciría una descendencia retorcida. ¿Por qué todo el mundo? Oh. Mis disculpas, me dejé llevar un poco. Mientras hablaba confundida, luego dándose cuenta, Renner se masajeó la cara, tratando de encontrar la mejor expresión para este tipo de ocasión. Una vez que encontró una sonrisa particular que encajaba con el escenario, finalmente volvió su atención a la reunión. Este acto resultó ser aún más perturbador que el desvanecimiento de su fachada, ya que mostraba una clara falta de comprensión y emoción por parte de la princesa dorada. Algo que uno nunca hubiera adivinado basándose en su reputación. Entonces, ¿admites conocer a este no muerto de clase Overlord y permitirle existir? Amelia preguntó fríamente con los ojos entrecerrados. Lo hago. Sí, era poderoso, pero nada que no pudiera manejar si fuera necesario. Aunque en su mayor parte se mantuvo para sí mismo, matarlo no era una necesidad. Especialmente cuando podría resultar útil en el futuro. Saindorcus respondió con total naturalidad en un tono desapasionado. Aizen escuchó en silencio con interés en el tema, cuando Saindorcus volvió su atención hacia él y continuó. Ya que hablamos de Dao, y está claro que hay muchas personas influyentes aquí, ¿por qué no discutir por qué todos están reunidos aquí? Con lo que quieres decir, ¿qué hice para obligarlos a estar aquí? Aizen replicó divertido. HMPH. De hecho. No me importa. ¿Quién desea comenzar primero? Empezaré. Aizen me dio algo que hacer en lo que en ese momento era una existencia muy aburrida. Me permitió ver y experimentar cosas que nunca había esperado o imaginado. Amelia informó con cariño. Aizen-sama me dio una segunda oportunidad en la vida. Me permitió curarme y me dio un propósito. No sería nada si no fuera por Aizen-sama. Dijo Juno a propósito, su fuego y lealtad hacia él claros para que todos la vean. Muy convincente. En cuanto a nosotros, bueno, ¿por qué no lo dices, Eilite? Talpi sugirió con. Como desees. Aizen, aunque fue una molestia al principio, proporcionó a mi gente información del mundo exterior, alternativas a nuestras formas de vida anteriores, y liberó a nuestra señora Talpi del deber de mantenernos ocultos del mundo exterior. Tiene la intención de vuelva a conectarnos con este mundo, y aunque estoy preocupado por lo que el mundo tiene que ofrecer, estoy agradecido por lo que ha hecho para beneficiar a mi gente. Eilite informó con un tono poderoso y regio. Hablado como un verdadero gobernante. Talpi murmuró con cariño, provocando un silencioso sonrojo en respuesta. Mi turno conocía a Aizen y Amelia por casualidad, pero enseguida vi que Aizen era mucho más de lo que parecía, como yo. Empezamos a hablar y estaba claro que era un hombre de intelecto, poder y visión. Yo, estaba hipnotizado por él, su objetivo, y eso fue todo. No pude evitar apoyarlos, a cambio de nuestros servicios mutuos, por supuesto.
Él también entiende el valor que le doy a la seguridad de mi trepar. Renner informó, con una sonrisa alegre y retorcida, que lo llevó a unos momentos de silencio. Mi caso es similar al de Juno. De hecho, creo que Aizen-sama de una forma u otra revivió a los diferentes miembros de la espada. En mi caso fue bastante literal, ya que encontró la cáscara sin vida de mi cuerpo. Me dio nueva vida, poder y, a través de su objetivo, una nueva y mejor manera de encontrar el tipo de paz que siempre he buscado. Informó Nasdaqar. Yo también veo mérito en los objetivos de Aizen, y entiendo que estaba equivocado por haber sido tan hostil como lo era cuando nos conocimos. Especialmente ahora que vine aquí y escuché lo que todos tienen que decir sobre él. El Sea Dragón dijo humildemente. Todos ustedes tienen experiencias bastante interesantes y convincentes para compartir con él. Aunque debo disculparme por mi atrevimiento cuando digo que el mío fue menos que inspirador. Aizen Dono vino a verme durante mi luna de miel, después de que consumado mi matrimonio con uno de sus seres artificiales. Hablando de quién, Rukia ya me había informado de esto, comenzó Daisuke, cuando Aizen se rió de él. Hubiera esperado que ese fuera el caso. De hecho. Me habló de su objetivo, y habiendo presentado un caso convincente, de hecho tenía mérito. A cambio, sugirió cosas como aumentar las conexiones entre mi nación y otros para reducir nuestro aislamiento. También ofreció los servicios de los espadas si era necesario. Mientras escucho a todos hablar, se vuelve aún más claro para mí que Aizen Dono es un hombre muy capaz y poderoso, que parece más que digno de formar una alianza. Pero, y nuevamente perdóname por mi atrevimiento, por el momento me abstendré de aceptar abiertamente nada más de él. Al menos hasta que sepamos más. Dijo Daisuke con firmeza y majestuosidad. De hecho. Por eso estamos aquí. Aizen dijo asintiendo. Si bien lo que se dijo aquí estuvo muy bien, el señor del dragón platino solo vio las peores intenciones posibles en esto. Aizen claramente estaba manipulando a estas y otras personas para que se unieran a él. Ganando su favor a través de varios medios y cuando eso falló, usó la fuerza, basándose en las propias palabras del dragón marino. Esto fue un poco diferente a lo que hicieron Players. Tenían esta fe casi ciega en su poder y la usaron para abrirse camino a través de la tierra e imponer sus deseos. Naturalmente, también hubo aquellos como Tal Piqué, aunque impactantes, no fueron tan activos, o incluso las pocas buenas excepciones como el líder de los 13 héroes, a quien con mucho gusto llamó amigo. Sin embargo, Aizen estaba aumentando su fuerza al elegir y crear individuos influyentes y poderosos, lo que lo convertía en una amenaza comparable a los 8 reyes de la codicia, si no peor, dado el estado actual de este mundo. Ahora que estamos en el tema, gracias en gran parte a las palabras de todos, creo que nunca hemos hablado de este objetivo tuyo. Saindorcus comentó claramente. De hecho, tiene razón. Creo que las alianzas deben construirse sobre la base de intereses y ganancias mutuas. Especialmente después de que Nasdaqar me informó de cómo mi objetivo podría hacer que desconfíe de mí. En realidad, hay naciones como los estados del Consejo de Arland, y en mayor medida la nación de Koka no Shinku Kokai, donde humanoides y no humanoides conviven en armonía. En el Koka no Shinku Kokai, su fundador tenía una mentalidad de igualdad, uniendo a todos en esa área para formar una nación. Mi objetivo es similar. Sin embargo, deseo unir a todas las naciones y, a su vez, unificar este mundo. Aizen informó, con un carisma y una confianza que asombró a casi todos los presentes, a excepción del señor Dragón Platino. HMPH. ¿Contigo en la cima? Ese es de hecho el caso, aunque no estaré solo, ni forzaré a las naciones a ser despojadas de lo que son, a menos que esté justificado. Simplemente supervisaré los asuntos y actuaré cuando sea necesario para mantener el orden. Porque si este mundo es avanzar desde la edad oscura en la que se encuentra actualmente, invariablemente será necesario dar pasos. Saindorcus se sentó completamente aturdido, sin saber qué pensar en este momento. Si bien al principio no encontró a Aizen digno de confianza, no vio mentiras en sus palabras. Realmente parecía estar planeando unificar el mundo en uno de igualdad y orden. Naturalmente, usaría los medios que considerara oportunos para hacerlo, ya sea ofreciendo a quienes deseaban ganar su favor o usando la fuerza. Aún así, incluso después de años de lidiar con la política y los jugadores, no estaba seguro de cómo abordar esta situación. Un objetivo muy noble. Asud comentó alegremente, haciendo que los presentes imaginaran que estaba sonriendo bajo su yelmo con diversión. De hecho. Sin embargo, uno preocupante al mismo tiempo. ¿Estás diciendo que harías esto por cada nación?
¿A pesar de que ellos necesitan esencialmente jurarte lealtad a ti? Preguntó Rigrit intencionadamente. Quisiera que fueran como mis aliados actuales. Sí, me ayudarán a lograr objetivos mutuos y trabajarán hacia mi objetivo final, pero fuera de eso, siempre y cuando accedan a algunas reformas necesarias, son libres de hacer lo que quieran. Lo desean, dentro de los términos de nuestra alianza. Después de todo, ¿no es un concepto fundamental que los aliados se ayuden entre sí para promover sus propios objetivos y ambiciones? Es dentro de este concepto que unir naciones y pueblos puede sobrevivir al paso del tiempo. No estaría a favor de que un aliado vaya en contra de lo que acordamos, o que dicho aliado ataque a otros. En tales casos, la situación tendría que ser rectificada de inmediato, por supuesto. Aizen respondió con calma. Lo que usted escribe no lo puede hacer uno mismo. Saindorcus señaló con desdén. Soy consciente. Como puede ver, no estoy solo. Me propuse rodearme de aliados, porque sé por experiencia que los esbirros y subordinados son fáciles de conseguir, pero verdaderos aliados, no tanto. Eso es por eso que estoy tratando de ganarme su favor. Disculpe la interrupción, pero si bien disfruto de la conversación y el debate que giran en torno a los ideales y la filosofía, ¿seguimos adelante con esta reunión? Estoy seguro de que la mayoría de nuestras preguntas serán respondidas al final, y las que no lo sean se podrán abordar después. Sugirió Daisuke de una manera firme pero diplomática. De acuerdo. Saindorcus dijo en reconocimiento. Muy bien. En ese caso, Juno. Si quieres. Amelia dijo, señalando a la mujer nombrada. Junto a Juno había una pequeña caja, que el cuarto espada abrió, sacando varias pilas de carpetas y entregándolas a todos en la reunión, antes de regresar a su posición original. Gracias a la ayuda de Talpi en nuestra investigación, hemos creado un conjunto organizado de documentos sobre uno de nuestros mayores obstáculos, la gran tumba de Nasarik. Me gustaría que todos los presentes los leyeran en silencio. Continuaremos después. Aizen dijo con calma en su forma habitual. Naturalmente, todos los presentes tardaron algún tiempo en leer los documentos proporcionados. Especialmente cuando contenía información básica, aunque detallada, sobre la gran tumba en sí. Incluyendo una idea general de la distribución de los pisos, e incluso algunas defensas, que incluían información sobre los guardianes que habitaban dentro y otros NPS relevantes. Como el gran número de NPS Pop, que por sí mismos se equiparaban a ejércitos legendarios cuyos niveles variaban entre mitril e incluso aventureros de rango adamantita. Todos equipados con armas y equipo mágicos. Tan impensable como eso era solo, y las revelaciones con respecto a los niveles de fuerza de los guardianes de piso, que podrían rivalizar incluso con figuras tan legendarias como los 8 reyes de la codicia, también se mencionó cómo había otros elementos poderosos que podrían usarse contra intrusos. Incluidos artículos de clase mundial. Todos los presentes sabían de esta clase de artículo, y envió escalofríos por sus espinas colectivas. Naturalmente, se mencionó al que antes se conocía como Momonga, quien tenía el mando supremo sobre todo. En verdad, era impresionante cómo estas cosas, a la vez maravillosas y aterradoras, podían guardarse en un laberinto subterráneo de proporciones míticas. Dejando en claro a todos los que leyeron estos documentos que no se trataba de una amenaza ordinaria. Dado que como base de un gremio, resistió con éxito un asalto de 1500 jugadores e invocaciones de mercenarios NPS. Tal como estaban las cosas, no había una sola entidad o grupo que pudiera enfrentarse a Nasarik. A medida que la escala de la amenaza se hizo clara rápidamente, mostró cómo y por qué los 6 grandes dioses y los 8 reyes de la codicia eran tan influyentes a su manera. También ilustró lo que podría haber hecho Talpi si hubiera llegado con su propia base, o si la nación del sur no hubiera permanecido tan pasiva y aislada. Al mismo tiempo, quedó muy claro para el señor del dragón platino que lo que Aizen le había dicho hasta ahora eran, en el mejor de los casos, migajas de lo que claramente sabía. Bueno, ahora que veo que todos terminaron, primero debo mencionar que por lo que los espada podemos decir, Nazarín no es un grupo abiertamente hostil. En el sentido de que hasta ahora, sus movimientos se han realizado con mucho cuidado, con un conjunto particular de objetivos en mente. Aizen dijo analíticamente. Eso explicaría por qué se contuvieron en la disturbio demoníaco del reino de Reestice. Si esta información es correcta. Saindorcus comentó pensativo. Según las descripciones que me dieron y mi propia información, Nasarik estuvo realmente involucrado en esto. Talpi dijo con un suspiro. ¿Por qué no atrapar a este momón cuando está solo? Preguntó el dragón marino, todavía recuperándose de la información dada. Eso sería imprudente.
No sabemos qué elementos guarda en su persona, incluso mientras actúa bajo su personalidad de aventurero. Señaló Daisuke. No solo eso, sino que incluso si tal movimiento tuviera éxito, lo peor que podríamos hacer ahora es privar a los NPS de su líder, ¿no? Sugirió Rigrit, mirando al avatar de Platinum Dragon Lord. Eso es cierto. No sabemos cómo reaccionarían si él muriera. En el mejor de los casos, se volverían el uno contra el otro, mientras que en el peor comenzarían a destruir activamente todo lo que los rodeaba. He sido testigo de lo mismo de aquellos que sirvieron los 8 reyes de la codicia. Saindorcus respondió en contemplación. Exactamente. Por eso digo que por el momento, esperamos, miramos y construimos nuestras propias fuerzas. Mientras hablamos, estamos haciendo precisamente eso, ya sea por los seres artificiales que he mencionado, los espada, y el uso de los cuerpos de los hombres bestia recolectados de la guerra en el reino dragón para crear soldados. Aizen informado sin problemas. ¿No muerto? Asud preguntó con un tono que implicaba una ceja erguida. Ah, no. En absoluto. Habrá un núcleo artificial para ellos, al igual que mis seres artificiales. Marionetas, entonces. Golems vivientes de alguna manera. HMPH, cualquiera que sea el caso, necesitarás una gran cantidad de fuerza suficiente para agregar a lo que ya tienes, si es que intentas igualar los números de nuestro el enemigo posee. Dijo Tsaindorcus, la inquietud en su voz apenas perceptible para aquellos sin sentidos mejorados. Aún así, a pesar de lo impactantes que son estas revelaciones, la pregunta es ¿qué desea de nosotros que siga en pie? Preguntó Daisuke con un tono concentrado en su voz y expresión, provocando una sonrisa en Aizen, quien seguía impresionado por el joven emperador del sur. No les estoy pidiendo que formen parte de ninguna batalla, incluso si llegamos a ese punto. No les pediré esas cosas, porque cada uno de ustedes es importante en sus naciones. Tampoco creo que debamos considerar usar su poder, o el de sus naciones para luchar contra ellos si se trata de eso. Por el momento, solo pido su lealtad y apoyo en asuntos como monedas, recursos y similares. Si se requiere más, se discutirá y negociado según sea necesario. ¿Qué pasa si luchamos contra ellos, sin que estemos directamente involucrados como dijiste, y las cosas van mal? Preguntó Asud mientras se cruzaba de brazos. ¿Qué estás implicando? Juno gruñó indignado. Oh. ¿No debería ser obvio, mi encantadora dama? Por lo que se dice aquí, si las cosas se volvieran hostiles, Aizen y los espadas serían los que atacarían, ¿correcto? Si ese ataque sale mal, ¿entonces qué? Asud preguntó de manera distante. Incluso fue a decir Juno, cuando Aizen levantó una mano para silenciarla. Es una pregunta justa. Según lo que he dicho, ninguno de ustedes se vería afectado directamente por tal derrota, fuera de los recursos desperdiciados y la moneda. Si se pregunta en términos de qué significaría la derrota para mis planes, yo diría que mientras se deje a Nazarik solo, entonces mi visión no se puede ver. Por supuesto, la derrota contra ellos significaría la pérdida de muchos de los espada y de lo que hemos construido. Incluso yo mismo en el peor escenario de caso. En ese caso solo puedo pedir que alguno de ustedes crea conveniente hacer algo con lo que dejo atrás. Especialmente en el caso de Amelia, donde le pido a Daisuke Dono que le dé refugio en su nación, ya que es el más alejado del peligro. Aizen respondió claramente. Ya veremos, pero confieso que no es una solicitud complicada. Daisuke respondió majestuosamente. No me gusta ese tono en ti, Aizen, no importa cuán en lo correcto tengas. Amelia comentó con los ojos entrecerrados. Bien. Eso me responde. Una cosa es tener ideas e incluso reunir recursos, otra es tener una visión lo suficientemente grande de cómo usarlas y lo que podría suceder, incluso en el caso de una derrota. Asud dijo con indiferencia. ¿Y eso significa? Rigrid preguntó con una sonrisa y arqueó una ceja ante el comportamiento despreocupado de Asud. No creo que sea un error respaldarlo. Respondió encogiéndose de hombros. GRMPH. Notado. Entonces, por el momento, tendríamos que convencer a nuestras naciones para que te apoyen, te permitan usar los recursos y esperar. Preguntó Tsaindorcus, con claro escepticismo en su tono. En su mayor parte, sí. Actualmente estamos enfocados principalmente en el Reino Santo de Roble y la guerra entre el Reino Dragón y el país de los hombres bestia. Aizen respondió con franqueza. ¿Todavía tienes la intención de enfrentarte al anciano señor del dragón del ataúd? Preguntó Tsaindorcus, mirando al avatar de Cero Espada. Lo hago. Cuando termine, puede que termine o no sentado en esta mesa. Nasdaga respondió, después de haber pasado mucho tiempo preparándose para esa batalla. Locura.
Pero saber que se nos permite mantener una cierta distancia sin dejar de ser aliados en secreto, hace que las posibilidades de que suframos su ira sean menores. Con eso en mente, junto con todos nosotros estamos luchando por la paz de una manera agradable, puedo contar con mi apoyo por ahora. Veré qué puedo hacer para asegurar el respaldo de los otros consejeros. Dijo el señor del dragón platino en tono formal. De acuerdo. Por el momento, esta alianza nos presenta un riesgo mínimo, y no me importa la idea de ampliar nuestra influencia más allá de nuestras fronteras y abrir más líneas de comercio. Aizen Dono, tú también tienes mi apoyo. Añadió Daisuke resueltamente. Quedó claro que había poco más que Tsain Dorcus pudiera hacer en este momento. Aizen de hecho hablaba bien, y era claramente un hombre muy inteligente, completamente capaz de poner todo esto junto. Lo que significaba que si se volvía contra todos, sería un enemigo poderoso con el que lidiar. Entonces, aunque el señor dragón aún tenía que confiar plenamente en Aizen, había decidido apoyarlo tanto como pudiera dentro de lo razonable. Siempre y cuando esta alianza no pusiera a su propia nación en riesgo. Especialmente cuando, como había demostrado Aizen, Nazarin no era un enemigo con el que se pudiera luchar fácilmente, sin importarle derrotar. Gracias por aceptar esta alianza. Con el tiempo, esperamos reforzar nuestro número, unir nuestros recursos y estar preparados para comenzar a traer unidad a la Tierra y enfrentar cualquier cosa que pueda amenazar esa visión. Dicho esto, si no hay ningún otro asunto que crea necesario abordar en este momento, entonces creo que esta cumbre ha concluido. Aizen anunció cordialmente. Con eso, se intercambiaron varias bromas antes de que Aizen, Amelia, Renner, Juno y Nasdagar se fueran. Mientras el señor del dragón de la catástrofe renacido regresó al reino dragón, los demás regresaron a Renner a la misma habitación de la que la habían recuperado, además de hacer que ella devolviera el anillo que le prestaron. El dragón marino, Talpe y Elite se despidieron casi al mismo tiempo que ellos, pero el señor del dragón platino no se movió de inmediato mientras reflexionaba sobre estos desarrollos recientes. Sin embargo, sus pensamientos se detuvieron repentinamente cuando el joven emperador del sur se dirigió cordialmente a él. Señor Dragón Dono, no quiero interrumpir tu línea de pensamiento, pero tal vez podamos aprovechar esta oportunidad, ya que ahora estamos más o menos solos. No hay problema. ¿Hay algo que necesites? En realidad, mientras hablábamos de nuestras naciones y los objetivos de Aizen Dono, recordé que ha pasado algún tiempo desde que funcionarios de nuestras respectivas naciones visitaron la otra. Tampoco se han establecido rutas comerciales importantes entre ellos. ¿Vas a tu consejo con la propuesta de respaldar en secreto a Aizen y los Espada? ¿Estarías dispuesto a llevarles una propuesta de incrementar las relaciones entre nuestras dos naciones? Goto-sama, fue a decir Dai, cuando su superior levantó una mano. Déjalo responder. El señor del dragón de platino hizo una pausa mientras consideraba la propuesta. De hecho, abrir las relaciones oficiales con ese país tendría muchos méritos y beneficios. Si bien su conocimiento al respecto no era extenso, tal vez sería beneficioso en más de un sentido. También le abriría la puerta para ver más de cerca a uno o más de estos seres artificiales que Aizen había creado. Menciona un buen punto, Su Majestad. Soy consciente de que hay algunas rutas, pero nada importante, y de hecho nuestras naciones nunca han tenido mucho contacto oficial. No me importaría discutir una oportunidad en eso. Especialmente ahora que Aizen nos ha unido, por así decirlo. Los dos líderes hablaron durante media hora para aclarar algunos detalles intermedios antes de tomar caminos separados. Con eso, la cumbre de Aizen llegó a su fin, lo que llevó al comienzo de conversaciones diplomáticas amistosas. En el caso de Hirknif y su cumbre en Nazarik, la reunión en sí fue bastante directa y más corta de lo que había anticipado. El joven emperador regresó a su palacio ese mismo día, y por la noche estaba solo en una habitación con algunas de sus concubinas. Acostado en un lujoso sofá acolchado y vistiendo túnicas más cómodas, le servían bebidas y le daban masajes mientras se preparaba para las reuniones necesarias a la luz de lo que había sucedido en la reunión con Ain Soal-Goon. Qué fracaso total y absoluto había sido. Al menos desde su perspectiva, ya que sentía que ese maldito reino muerto lo había superado en todo momento. Incluso su alianza se sintió como un fracaso, ya que era poco más que una correa.
Aún así, tal vez no fue un completo fracaso, ya que todos habían logrado salir con vida de esa tumba, sin que la atención de Ainzo Algoun se concentrara en ellos, y el emperador se libró de una posible destrucción. Aunque, el hecho era que Hirknif había sido superado por completo, y no era solo el poder abrumador de los no muertos lo que lo había aterrorizado. Fue su astucia y gran intelecto. Ese realmente había sido su mayor error de cálculo. Realmente no le importaba negociar con alguien físicamente más fuerte que él, pero tener que hacerlo contra alguien que era superior en un sentido mental y no carecía de nada era como una pesadilla. La traición de Fluder también pesó mucho sobre él. Sabía que el anciano tenía un gran deseo por el conocimiento mágico y haría todo lo posible para lograrlo, pero realmente pensar que lo traicionaría. No, Hirknif rápidamente se dio cuenta de que esta era una línea de pensamiento tonta. Por supuesto, el anciano lo traicionaría por tal conocimiento. Hirknif solo se permitió caer en una falsa sensación de seguridad, dado lo poderoso que ya era el lanzador de magia. Al perder a Fluder, y ahora tener más o menos doblado la rodilla ante Ainzo Algoun bajo el disfraz de una alianza, el joven gobernante casi se sintió enfermo, ya que su corazón comenzó a acelerarse. Algo que sus concubinas notaron rápidamente, incluso si no les prestó mucha atención. Lo habían superado y ahora su vida estaba en manos de esa cosa. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo iba a deshacerse de esto y permitir que su nación sobreviviera? Su nación y, por supuesto, la humanidad en su conjunto, ya que ahora había considerado que se necesitaba una gran alianza para incluso intentar detener a Ainz y sus secuaces. Si bien no podía ver que esto fuera posible al aire libre, las reuniones que estaba a punto de tener discutirían hasta cierto punto lo que se podía hacer. Y sí, también discutirían cuál sería la última incorporación a las guerras anuales, pero esta vez con el objetivo de ayudar a Ainz a adquirir Erantel. Dejando escapar un suspiro de agotamiento, Hirknif permitió que el vino, los aromas y los masajes nublaran su mente, haciendo todo lo posible por calmarse y tomarse un momento para descansar, antes de embarcarse en lo que serían los eventos más importantes en la historia del imperio. Y aunque pudo haber sido una tontería, una parte de él oró en silencio por cualquier fuerza que pudiera ser rival para Ainzo Algoun.